no es. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar sobre una temática que es muy interesante, obviamente, ¿no? En nuestros estudios nos acompañan los periodistas Juan Carlos Torres, de Multimedia, de Radio 102.9, por supuesto, Ojo Atento en las redes sociales. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, un gusto, tenerte Romeo. aquí en los estudios esta mañana. Ciro Granados, director del diario electrónico La Página, también está con nosotros. Ciro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Romeo. Buenos Bienvenido. días. Y también está Carlos Rodríguez, presidente de la organización Vota Joven, y con ello vamos a hablar precisamente sobre la incidencia de los medios electrónicos y redes sociales en el marco de las próximas elecciones. Muchas gracias, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, Romeo. Bueno, miren, vamos a dar algunos antecedentes sobre esta temática que es importante. A ver, en marzo del año 2013, o sea, hace pocos días más bien, ¿no? Los medios de comunicación reportaban que las cuentas en Twitter de los 3 candidatos presidenciales, solo se menciona 3, aunque sabemos que hay 4 candidatos a la presidencia, no alcanzaban ni tan siquiera los 50.000 seguidores. Eso habrá superado ya de alguna manera, ¿no? La cifra probablemente haya aumentado, pero estoy diciendo que a marzo era de 50.000 seguidores. También los seguidores de los partidos políticos no pasaba ni tan siquiera los 100.000 en esa fecha, a marzo de este año. Las redes sociales sin duda se han convertido en la voz de los ciudadanos. Hay que decir que las redes sociales es nada más o es simplemente un campo de batalla, ¿no? Estoy hablando del Twitter, el Facebook y también, por supuesto, vamos a hablar en términos generales, Ciro, también la participación de los periódicos electrónicos, cómo también están influyendo en esto, cómo se están desarrollando, cómo se están potenciando de alguna manera. Y hay antecedentes importantes, lo decía, por ejemplo, el caso de Barack Obama. Usted recuerda el candidato presidencial, entonces ahora presidente de los Estados Unidos, utilizó como una de sus principales estrategias potenciar las redes sociales, específicamente el Twitter, y ha habido cosas interesantes también. Por ejemplo, el candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Farabundo Martí, aquí en nuestro país, usted recuerda que solicitó a través de las redes sociales al candidato a la vicepresidencia, Oscar Ortiz, acompañarle en la fórmula presidencial, ¿no? Son cosas curiosas, pero que nos dan la idea de cómo las redes sociales se van convirtiendo cada vez más en una herramienta poderosa en términos políticos electorales, y no va a ser la excepción. En el año 2012 ya vimos un ejemplo muy fuerte, como varios diputados, por ejemplo, comenzaron a crear sus cuentas en Twitter y en Facebook, y por ahí apareció, por ejemplo, Ana Vilma Escobar, que era una de las que tenía mucha más presencia, y ahora pues hay varios diputados también que tienen sus cuentas en Twitter y en Facebook. Yo no sé, bueno, pero creo que Twitter está cobrando más fuerza que Facebook. Ciro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Ciro, la pregunta que nos planteamos esta mañana es qué impacto tienen, qué incidencia tienen las redes sociales y los periódicos electrónicos en el marco de estas elecciones que se están desarrollando. Sí, buenos días. De nuevo, Romeo, estimados amigos, colegas. Yo creo que una de las dos formas que como se debe ver la incidencia en las decisiones de la población de parte de los periódicos digitales y naturalmente las redes sociales es por dos grandes vías. Primero, por la inmediatez y luego por la credibilidad. La inmediatez porque está muchísimo más cerca del ciudadano que tiene sus smartphones o sus computadoras conectadas a Internet, y al generarse las alertas dentro de Twitter o dentro de Facebook, aunque Facebook ahora está siendo menos utilizado para ese tipo de informaciones, se genera la curiosidad, se genera una especie de viralidad entre todos los seguidores de una determinada cuenta, y entonces se llega el momento de la corroboración, la comprobación para ver si esa noticia o esa información es cierta, y es donde entramos los periódicos digitales como para corroborar, como para dar la certeza de que esa información es verídica, y por lo tanto la gente tiene muchísimo más a la mano en un tiempo casi que real lo que está sucediendo, por decir cosas muy fáciles como un tráfico o un accidente o que está lloviendo en tal o cual lugar y la gente se tiene que preparar. Ciro, me Pero quedo con la inmediatez, fíjate, sí. tú mencionaste dos términos, inmediatez y Veracidad veracidad. y credibilidad. Ahí sí creo yo que merece un poquito más de discusión, hasta dónde las redes sociales, el Twitter y el Facebook, realmente son redes de credibilidad. Por esto de los troles, las cuentas falsas y todo eso, porque hay mucha gente que tira información y no necesariamente es cierta esa información, Exacto. ¿no? Obviamente Exacto. no estamos dudando del papel que desarrollan los principales medios de comunicación, como La Página, por ejemplo, el Diario de Hoy, el Diario El Mundo,
o la prensa gráfica, pero digo, esa es hay mucha gente la también tradición del movimiento. Ajá. Cuando se descubre una información en redes sociales, por lo general uno sabe a quién creerle, porque por lo general es a periodistas a quien uno les cree que lanzan esa información, pero luego una segunda corroboración o la corroboración, digamos, más directa pasa por irse a los periódicos electrónicos. Pero bueno, más adelante vamos a revisar más detenidamente esto, ¿no? De cómo también hay muchas cuentas que son falsas, muchas cuentas que lo que hacen es desinformar en vez de informar. Carlos, sigamos contestando esta pregunta, la incidencia que van a tener, que ya tuvieron, pero que van a tener en las próximas elecciones las redes sociales, tú como representante de Voto Joven. Bueno, como representante de Vota Joven, lo que hemos visto es que día a día se van sumando muchos más seguidores a los candidatos presidenciales. Y esos candidatos presidenciales lo que van a hacer en esta campaña es utilizar mucho las redes sociales, como es el Facebook y el Twitter, para informar sobre sus planes de gobierno, para informar sobre sus actividades, pero más que informar, más que transmitir esa información, lo que ellos van a hacer es posicionarse en un segmento de un mercado, por así decirlo, que básicamente viene siendo la juventud, los que están moviendo mucho las redes sociales. Mucho las redes sociales. Básicamente al principio era el Facebook el que tenía un poco más de auge. Últimamente estamos viendo que la tendencia se está moviendo bastante a Twitter, lo que tú mencionabas, ¿Por qué el Twitter? Romeo. El Twitter de alguna manera es una herramienta que te permite en un sentido rápido poner una información y que esa información sea viral a través de las redes sociales. Los mismos seguidores que tú tienes, los mismos seguidores que estos candidatos presidenciales tienen, se van encargando de difundir esta información, de transmitirla y de compartirla. Y eso es de alguna manera determinante para poder informarse de manera inmediata qué es lo que está sucediendo, cómo lo están haciendo. Claro, Juan Carlos, ¿han entendido los candidatos a la presidencia de la República, para hablar de los candidatos a la presidencia de la República, lo valioso que es esta herramienta realmente, y la están utilizando bien, a tu juicio? Yo siento que ellos están todavía muy en pañales en ese tema, se han dedicado únicamente a informar sobre sus actividades, a dar pequeños tips o pequeños detalles acerca de sus campañas o de su plataforma de gobierno. Pero no veo una interacción con el público. Hay muchos que quisieran tener informan pero no interactúan. Exactamente, informan pero no interactúan. Y siento que esa es parte importante de que obviamente un follower o un seguidor no significa que sea un adepto. Hay muchos que seguimos las cuentas de los candidatos para informarnos, para obtener información, pero no porque seamos adeptos, no porque seamos militantes, no porque simpaticemos con ellos, sino que es precisamente por la información que ellos generan. Pero siento que tanto los tres candidatos más conocidos como el cuarto no han tenido una verdadera interacción con el público, con los followers, con la gente que tiene acceso a las redes sociales. Y ahora es muy importante, y la última encuesta de hogares de propósitos múltiples que presentó el Ministerio de Economía hablaba que en 2005 había un acceso a Internet de 291.000 salvadoreños. Y ahora estamos pasando más del millón de salvadoreños que tienen acceso a Internet, que no significa que lo tengas en tu casa, sino que puedes acceder, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad. Entonces ahora hay un mercado más amplio, una persona que puede recibir esa información y que la puede trasladar de manera verbal. Siento que hay una falta de interacción por parte de los candidatos, que es un punto muy importante. O sea, ¿sería lo mismo decir, Ciro, que están desperdiciando esta herramienta realmente los candidatos? Vamos a hablar más adelante, obviamente, de quién tiene más presencia en los candidatos. Quizás, ¿no? Pero bueno, quizás la palabra desperdiciar es un poco fuerte. La están subutilizando. Subutilizando. Lo que sucede, a mi juicio, es que por lo general no son los candidatos per se los que están llevando las cuentas en sus redes sociales, sino que tienen a sus community managers, que son una especie de voceros sobre lo que el candidato piensa u opina, pero la cercanía, y esta es una percepción muy personal, la cercanía entre el que escribe en la cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram, que pone las fotos, o de Pinterest o de las otras redes sociales que existen, la cercanía con el candidato, con el supuesto propietario de esa cuenta, no la veo tan cerca, y de ahí que, por ejemplo, cuando alguien... a ver, lo que escribe Norman Quijano, lo que escribe Tony Saca, lo que escribe Salvador Sánchez Serén, ¿no son ellos? No son ellos en particular. A lo sumo creo que tal vez Óscar Ortiz. A lo sumo, ¿por qué en no lo algún hacen momento. ellos?
porque tienen muchas ocupaciones, porque hay que abrir fuentes de empleo, porque no son especialistas en la materia, porque tienen errores de ortografía, porque, o sea, hay muchas razones por las cuales ellos no se encargan, y porque además es un trabajo muy arduo. O sea, el trabajo de estar concentrado en redes sociales, no solo lanzando información, sino que también interactuando con quienes siguen las cuentas, es muy difícil. Carlos, hemos estado acostumbrados a las campañas publicitarias a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, ¿no? Como siempre sucede, y es algo que no va a pasar de moda, obviamente, a pesar de que haya un avance sustancial en las redes sociales, aunque haya un posicionamiento de las redes sociales, digo, hemos estado acostumbrados a esos, pero ¿qué tanto, de nuevo, ¿no? Hoy las redes sociales van a ser determinantes? ¿Qué tantos votos puede conseguir un candidato a la presidencia o a una diputación o a una alcaldía a través de las redes sociales? Bueno, una campaña innovadora se ha visto incluso en Estados Unidos con el presidente Barack Obama. Él fue el pionero, digamos, en lo que es multimedia, lo que es la generación 2.0 en Internet, redes sociales, Facebook y Twitter. ¿Qué tan determinante va a ser esto para que esos seguidores se conviertan en votos? Como ya lo decía Juan Carlos, no necesariamente un seguidor es un voto para el candidato, pero sí es determinante para posicionar el pensamiento y transmitir lo que el candidato quiere transmitir a través de las redes sociales. Una campaña innovadora como llevarla a través de Facebook y Twitter, lo que puede llevar es a proyectar que ese candidato está en sintonía con ese nuevo tipo de tecnología que está naciendo y que se está desarrollando en el país.